Hoy vamos a conocer el trágico final de Gerardo Jerry Flores, un hombre que dejó huella en el corazón de muchos fans y que marcó un legado en el fútbol mexicano. Prepárate para descubrir todos los detalles de esta historia impactante, entender lo que ocurrió y reflexionar sobre los momentos que llevaron a este desenlace. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video emocionante como este. Gerardo Jerry Flores se consolidó como uno de los jugadores más emblemáticos del Cruz Azul durante la época dorada del club en la última década. Su trayectoria lo llevó a disputar la Copa Libertadores, enfrentar a selecciones brasileñas en la Copa Confederaciones y acercarse peligrosamente a un título de la Liga Mexicana. Sin embargo, una noche lluviosa cambió el rumbo de su carrera, una decisión apresurada y una grave lesión de rodilla marcaron un antes y un después, y su carrera nunca volvió a ser la misma. Esta es la historia de Jerry Flores, un recorrido lleno de pasión, esfuerzo y admiración. Gerardo Flores Zúñiga nació el 5 de febrero de 1986 en Xochitepec, un pequeño pueblo de Morelos donde el fútbol se jugaba entre piedras, barro y sueños. Fue su abuelo quien lo inició en el deporte, convirtiendo al fútbol en una parte esencial de su vida. Desde temprana edad, enfrentó las dificultades de crecer con recursos limitados. Su familia era humilde, pero el amor por el deporte era inmenso. Su padre, también aficionado al fútbol, transmitió su pasión y se convirtió en un pilar fundamental para que Gerardo jamás abandonara su sueño. A los 13 años alcanzó un hito que muchos consideraban inalcanzable, ingresó a las divisiones juveniles del Atlas en Guadalajara. Este paso implicó alejarse de su hogar y sumergirse de lleno en el mundo profesional del fútbol. Durante esta etapa no solo enfrentó rivales en la cancha, sino también la dureza de vivir con recursos escasos, afrontando situaciones complejas para un adolescente. Tras su paso por las categorías inferiores, fue enviado a la Liga de Ascenso, un entorno más exigente donde la presión por destacar era constante y los errores se pagaban caros. Allí comenzó a forjar su carácter. Sin lujos ni reflectores, con disciplina y determinación, cada entrenamiento y partido se convertía en una oportunidad para demostrar su valía. Con esfuerzo, sacrificio y apoyo familiar, fue ganando su lugar paso a paso. En 2011, Cruz Azul le abrió la puerta que cambiaría su carrera, tras la solicitud del técnico Enrique Ojitos Meza. Reconociendo su fuerza, disciplina y capacidad para fortalecer la defensa por la lateral derecha, Jerry se consolidó rápidamente como titular indiscutible. Durante ese torneo, Cruz Azul mostró una defensa sólida, y Flores fue pieza clave. En los primeros 10 partidos el equipo recibió apenas 6 goles. Su rendimiento constante lo situó entre los mejores laterales derechos del campeonato. Su primer gol con la camiseta celeste llegó ante los Pumas en la 7ª jornada, mostrando también su aporte ofensivo. En el Clausura 2012 participó como titular en la Copa Libertadores, enfrentando rivales de alto nivel continental y demostrando consistencia y valentía. Aunque el equipo fue eliminado por Libertad de Paraguay en cuartos de final, Jerry dejó una clara impresión de firmeza y talento. En la liga local acumuló minutos importantes, marcó un gol y registró 2 asistencias, pese al desgaste del torneo continental. Con la llegada de Guillermo Vázquez en el Apertura 2012, recuperó protagonismo, jugando todos los minutos y consolidándose en una defensa sólida junto a Luis Amaranto Perea, Jair Pereira y Fausto Pinto. El equipo llegó a la liguilla, aunque fue eliminado por León en cuartos de final. El punto más alto de su carrera se vivió en el Clausura 2013. Jerry brilló en la Copa MX, ayudando al Cruz Azul a romper un largo periodo sin títulos y devolviendo la ilusión a la afición. En la liguilla, su influencia creció, en cuartos de final contra Morelia dio una asistencia clave, y en semifinales contra Santos abrió el marcador con un potente disparo desde fuera del área, silenciando el estadio y encendiendo la esperanza de los seguidores. En la final del Clausura 2013 frente al América, Jerry estuvo presente durante todos los minutos, demostrando compromiso, entrega y regularidad. Aunque el resultado final fue doloroso, su dedicación fue incuestionable. El Cruz Azul estuvo a segundos de lograr el título, y Jerry fue pieza fundamental para que el equipo estuviera tan cerca del triunfo.
Ese torneo representó el clímax de su carrera, titular en todos los partidos, figura clave en la Copa MX y referente en la liguilla. Todo apuntaba a que el ansiado título finalmente llegaría. Sin embargo, en el partido de vuelta de la final, una jugada polémica en la que Aquivaldo Mosquera derribó a Jerry dentro del área pasó inadvertida por el árbitro Paul Delgadillo. Un error que años después él mismo reconocería. El partido se extendió a tiempo extra y luego a penales, y Jerry volvió a ser protagonista al encargarse de uno de ellos. Transformó su tiro con seguridad, pero eso no bastó. Miguel Layún ejecutó el último penal y América se coronó campeón. Jerry quedó en el suelo, frustrado, consciente de que había hecho todo correctamente, pero aún así había perdido. Sin embargo, la recompensa no tardó en llegar. José Manuel de la Torre lo convocó para la Copa Confederaciones 2013. En este torneo que reunía a los mejores del mundo, Jerry se ganó su lugar, siendo titular ante selecciones de gran nivel como Italia y Brasil, enfrentándose sin miedo a figuras como Balotelli, Neymar, Pirlo y Thiago Silva. Aquellos días representaron el momento cúspide de su carrera. En cuestión de semanas, pasó de la desilusión a jugar en el máximo nivel del fútbol internacional. Con ritmo, confianza y plena forma física, todo lo que había soñado desde niño se estaba materializando: la camiseta de México, torneos internacionales y la posibilidad de dejar huella. Pero a veces, cuando se cree haber alcanzado la cima, la vida golpea con fuerza. Lo que vendría pondría en riesgo no solo su carrera, sino años de esfuerzo y constancia. Lo peor es que no dependía de él, el golpe fue inevitable. El 3 de agosto de 2013, parecía una jornada normal de la apertura. Cruz Azul recibiría a Jaguares en el Estadio Azul. La afición respondió, pero la lluvia intensa convirtió el campo en un peligro constante, encharcado, resbaladizo y con zonas donde la pelota no se movía. Cualquier árbitro prudente habría detenido el partido, pero Miguel Ángel Ayala decidió continuar, ignorando los riesgos por la presión mediática y televisiva. El primer tiempo fue un caos. La lluvia provocaba errores, caídas y jugadas más contra el terreno que contra los rivales. Nadie podía anticipar lo que sucedería al final del partido. Con el marcador empatado, Jerry se lanzó a un balón dividido, como era su estilo, decidido, al límite, siempre por su equipo. Pero el barro le traicionó, su pierna derecha se quedó atrapada en el césped y el cuerpo giró de manera antinatural. El dolor fue inmediato. El estadio guardó silencio. Jerry cayó al suelo, desesperado, pidiendo ayuda. Los médicos confirmaron lo peor: ruptura parcial del ligamento cruzado posterior. No había fractura, pero la lesión era grave, estaría fuera de 3 a 5 meses y su rodilla jamás volvería a ser la misma. Esa noche lluviosa no solo terminó un partido, sino que marcó un antes y un después en su capacidad física. Jerry, que había disputado la final del Clausura, jugado la Copa Confederaciones y consolidado su lugar como uno de los mejores laterales del país, perdió la herramienta más importante, su cuerpo y su velocidad. Intentó regresar, lo logró, pero ya no era el mismo. El dolor se volvió recurrente, su confianza disminuyó y poco a poco perdió el puesto titular. La lesión no fue solo un accidente, fue el inicio de un declive provocado por un juego que nunca debería haberse disputado, en condiciones impracticables. Por decisiones absurdas que anteponen la audiencia a la salud de los jugadores. Jerry pagó el precio más alto, una decisión equivocada que arruinó no solo un partido, sino una carrera. Aún así, Jerry Flores no se rindió. Con la misma determinación que lo llevó desde Xochitepec hasta la élite del fútbol mexicano, regresó a los entrenamientos, confió en los médicos y prometió volver. Lo que había construido no era solo un contrato ni un nombre, era un sueño. Y los sueños, cuando son verdaderos, se defienden, no se abandonan. Regresó al terreno de juego con la camiseta del Cruz Azul, decidido a redimirse, pero la realidad fue implacable, su rodilla no respondía como antes. Cada partido estaba marcado por un miedo silencioso, esa sensación constante de que una lesión podía regresar en cualquier momento. El sueño que muchos futbolistas anhelan llegó finalmente: la convocatoria a la selección mexicana para la Copa del Mundo 2014 en Brasil parecía ser su gran oportunidad. Sin embargo, no fue así.
Quedó fuera de esa lista y su cuerpo le dijo, basta. Los años siguientes se convirtieron en una lucha diaria. Cada entrenamiento recordaba lo que ya había perdido, y cada partido era un recordatorio de que quizá nunca volvería a ser el mismo. Permaneció en el Cruz Azul, sí, pero acompañado de dolores persistentes, sueños truncados y un rendimiento que lentamente decayó. Los medios lo veían como un jugador que alguna vez brilló y ahora se apagaba, los aficionados lo recordaban con nostalgia y cierta tristeza. Aún así, nunca abandonó. Durante más de 6 años enfrentó días buenos y malos, preguntándose por qué su cuerpo lo traicionaba cuando más lo necesitaba. La gran final, que nunca logró disputar, pesaba más que cualquier resultado. No se trataba solo de un título perdido, sino de una versión de sí mismo que desaparecía. Mientras otros continuaban sus vidas, él cargaba con el peso de la lesión y de decisiones arbitrales injustas. Años más tarde, Miguel Ángel Ayala recibiría sanciones por situaciones similares, pero para él la penalización llegó demasiado pronto y fue definitiva. En 2021, anunció su retiro sin grandes ceremonias. Un cuerpo agotado, una articulación incapaz de soportar las exigencias del fútbol profesional y la certeza de que su futuro estaría en otro rol. Las operaciones no dieron los resultados esperados. El lateral veloz, aquel hombre que brillaba en finales, colgó los botines antes de lo que muchos imaginaban. En su despedida agradeció a entrenadores, club y familia, pero no mencionó títulos de liga que nunca conquistó. Con lágrimas contenidas, aceptó que su historia no tendría un final de ensueño. Mientras árbitros, directivos y comentaristas seguían con sus vidas, él pagaba su precio en silencio. Su carrera se vio truncada por un campo mojado, por oportunidades robadas y por una realidad que no siempre premia al que más lucha. Intentó regresar, se levantó, y por momentos parecía el mismo de antes. Pero aquella versión explosiva, veloz por la banda derecha, nunca volvió. Lo que queda no son solo estadísticas o un nombre en una lista, sino la memoria de lo que pudo haber sido y la pregunta que persiste entre los aficionados, ¿y si? Gerardo Flores cerró un ciclo que premió su esfuerzo, pero no su rodilla. Soñó con levantar trofeos, planificó años más de fútbol de alto nivel, pero la lesión lo detuvo. Más allá del deporte, aprendió algo que muchos descubren tarde: la gloria no siempre se mide por títulos, a veces, es sobrevivir un poco más de lo que el cuerpo permite. Hoy, mientras se prepara para formar a la próxima generación, deja una lección clara: en la cancha, como en la vida, no basta con llegar, hay que mantenerse. Y cuando el golpe llega, no solo duele la rodilla o el tobillo, duele el alma. Así, la historia de Jerry Flores no concluye con aplausos ni vueltas olímpicas. Termina en silencio, lejos de los reflectores, con un corazón lleno de cicatrices y una rodilla desgastada. Su carrera no terminó por falta de talento, sino por injusticias, por un campo en mal estado y una autoridad que no lo protegió. Mientras otros avanzaban, él tuvo que reconstruirse solo, entrenar con dolor, jugar con miedo y vivir con la frustración de lo que pudo haber sido. Lo que Jerry logró, nadie puede quitárselo. Brilló entre la élite del fútbol mexicano, enfrentó a gigantes como Brasil e Italia y dejó su huella en el Cruz Azul. Sin embargo, el fútbol no siempre recompensa al más entregado, a veces castiga sin razón, y Jerry conoció esa cara cruel del deporte. Hoy sigue vinculado al fútbol que marcó su vida. Ya no corre por las bandas, pero comparte su experiencia, su lucha y su historia. La vida le enseñó que incluso cuando un sueño termina antes de tiempo, el amor por la camiseta, por el juego y por lo vivido nunca desaparece. El camino de un jugador de alto nivel está lleno de logros, pero también de caídas. Lo que realmente importa es la perseverancia y tener objetivos claros, como demuestra Chofis López, quien superó innumerables obstáculos para alcanzar la cima. Y así llegamos al final de la historia de Gerardo Jerry Flores, un capítulo lleno de emociones y lecciones. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció este video y comparte tus impresiones sobre esta trayectoria. Si aún no estás suscrito, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para seguir disfrutando de más historias impactantes como esta. Hasta la próxima, y gracias por ver.